situación de trata de personas en el estado de Michoacán. Ahora sí que este es el tema de nuestra realidad, lo que estamos viviendo actualmente, y como fuentes estaremos manejando las fuentes oficiales que hay a fin de crear la certeza en todos nosotros. Para lo cual vamos a empezar con la realidad michoacana. ¿Qué tenemos en Michoacán? Evidentemente el porcentaje de población en pobreza extrema es muy grande en nuestro estado. La realidad, somos uno de los estados más pobres del país, somos uno de los estados con más problemática del país. Siempre nos encontramos lamentablemente en los primeros 5 lugares de lo más malo, y esto evidentemente que trae consecuencias en este delito y en muchos otros. Dentro del porcentaje que podemos advertir en el estado de Michoacán, vamos a encontrar municipios que tienen una extrema pobreza, principalmente en la zona de costa, en la zona de Tierra Caliente, en la zona de la meseta purépecha, lo cual evidentemente, si realizamos un análisis de donde tenemos más problemática social, son en estas regiones. La pobreza nos acarrea otras situaciones u otras problemáticas que, bueno, que es una realidad de nuestro estado. Hay estados muy pobres, como lo vamos a encontrar como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán, y evidentemente estos son los estados que más problemáticas tienen a nivel nacional. Siguiente. De acuerdo al índice de vulnerabilidad en materia de trata de personas, Michoacán aparece en el segundo lugar, que es un tema o un índice que toman muchos de nuestros queridos diputados, siempre cuando hacen referencia a que Michoacán ocupa el segundo lugar nacional, en base a este índice de vulnerabilidad, que es una interpretación, no es propiamente que ocupemos el segundo lugar nacional en víctimas de trata de personas, tenemos el segundo lugar en vulnerabilidad. ¿Por qué tenemos esta grave situación de vulnerabilidad? Porque nuestra violencia social es muy grande. Los que vivimos aquí conocemos la realidad del estado, sabemos estas situaciones de violencia que vivimos a todo momento y en todo el territorio estatal. La situación jurídica y de seguridad pública también es deficiente, lo cual acarrea la desconfianza de la sociedad en nuestras autoridades. La migración interna e internacional. Michoacán es un estado con un alto índice de población migrante. Se habla de que existen 3 millones de michoacanos viviendo en Estados Unidos. Hay otras estadísticas que nos dicen que hay hasta 5 millones de michoacanos viviendo en Estados Unidos, cuando en Michoacán viven 5 millones. Estamos hablando que la mitad de la población ya migró. Y evidentemente las poblaciones mexicanas o latinoamericanas y michoacanas en los Estados Unidos son grupos muy cerrados, en donde también se puede crear que existan víctimas de trata en otros lugares, previendo esta situación de lo cerrado de nuestras poblaciones. La pobreza y las carencias sociales, que es uno de los más fundamental que vamos a encontrar en Michoacán. En Michoacán tenemos muchísima pobreza y muchísima carencia. La realidad, en Michoacán hay industria, hay pocas fuentes de empleo, el campo produce poco. Si bien es cierto, somos el estado que tiene más agua de forma natural, pero la realidad es que nuestra agricultura no produce. Nuestra ganadería es muy pequeña. La región de la costa es una región que se encuentra totalmente olvidada. Y son regiones que se podrían estar aprovechando y estar generando riqueza para los municipios, para el estado y para el país. Pero lamentablemente, al no estarse explotando de forma adecuada, evidentemente no se están creando las fuentes de empleo, y esto únicamente está creando que haya más situación de pobreza en nuestro estado. Y finalmente, la precariedad económica y las condiciones laborales de explotación. Al haber tan pocas fuentes de empleo, de pronto la población toma el trabajo que haya que realizarse. En Michoacán encontramos zonas de jornaleros en esta región de Huentamo, en la región de la costa, en la región de Yurecuaro, Tanoato, en donde es una población migrante que principalmente viene gente de Oaxaca, de Guerrero, de otras partes de Michoacán, y van siguiendo la ruta de las cosechas. En la región concretamente de Aquila, que es una población pesquera, estamos hablando de que la población se dedica 6 meses a la pesca y el resto del tiempo buscan alguna otra forma o alguna otra fuente de trabajo.
Y son estas poblaciones que están fluctuando, que están buscando las oportunidades que resultan siendo explotadas laboralmente. La precariedad económica, pues bueno, evidentemente, al no haber fuentes de empleo, nuestra situación económica cada vez va decayendo y ante el impacto de las crisis internacionales, pues evidentemente nuestro estado se ve afectado. Siguiente, por favor. De acuerdo al índice de paz en México del 2015, el índice de paz en México nos sitúa en el cuarto peor lugar. Es decir, únicamente peor que nosotros está Guerrero, está Morelos, Sinaloa, Michoacán y después Guanajuato. Es decir, esta situación de violencia que vivimos, de inseguridad que estamos sufriendo es sumamente grave. Únicamente estamos sobrepasados por Guerrero, por Sinaloa, que todos conocemos esta situación, ¿no? Cuando nos hablan de Sinaloa, todos decimos, no, hombre, Sinaloa está bien feo. O cuando nos referimos a Guerrero, todos, no, es que Guerrero no, allá ni vayas porque ya te matan. Inclusive Tamaulipas tiene una mejor condición que nosotros. Cuando siempre escuchamos que en Tamaulipas hubo una balacera, que en Tamaulipas pasó esto, que en Tamaulipas pasó aquello, que al ser un estado fronterizo tiene sus peculiaridades. Es un lugar donde la delincuencia organizada tiene su influencia, tiene un alto impacto, porque ahí están muchas de sus ganancias y mucha de su influencia. Pero al hablar de que Michoacán está todavía peor, sí es una situación alarmante. Siguiente, por favor. Los territorios que controla el NAR. Evidentemente, se habla de que la trata de personas es una de las principales fuentes de ganancias para la delincuencia organizada. Y México, evidentemente, tiene cárteles, pero para aventar para arriba. No por nada hemos sobrepasado a los cárteles colombianos. ¿Qué tenemos en Michoacán? Concretamente, en este estudio aparece que Michoacán se encuentra controlado por los Caballeros Templarios y por el cártel Jalisco Nueva Generación. Son dos organizaciones delictivas que tienen su alta influencia en nuestro estado. ¿Por qué? Por todas estas situaciones. La falta de oportunidades, la falta de educación, pues es terreno fértil para que estas organizaciones tomen fuerza y lamentablemente tomen control. En todo estado con debilidad, la delincuencia organizada toma esta parte de controlar, porque toman a los estados más débiles para poder fortalecerse ellos. Siguiente, por favor. El índice global de impunidad. Cuando hablamos de justicia en nuestro país, evidentemente todos decimos, no, ¿cuál justicia? Cuando hablamos de que a los más pobres les va más mal y a los más ricos nunca les pasó nada, y cuando hubo una corrupción y hubo empresarios inmiscuidos, no sucedió nada. Cuando hablamos de una situación como la guardería ABC, en donde no pasó nada. Cuando hablamos de situaciones de desaparecidos en Guerrero, en Michoacán, en el Estado de México, y no pasa nada. Pero en cambio, a las situaciones, no sé, simplemente, ¿no? Puede haber otras situaciones de pobreza donde a ellos se les carga la mano. Esta situación o este índice de impunidad a México nos pone en el segundo lugar a nivel mundial. Es decir, es esta percepción que tenemos de justicia que no es nada buena desde cómo nos ve cómo nos vemos nosotros mismos y cómo estamos refiriéndonos a otros países. Es decir, que estamos mal, que nos falta mucho por hacer, y si así estamos a nivel nacional, pues imagínense cómo estamos a nivel local si estamos ocupando los últimos lugares de todo. Siguiente, por favor. Las rutas de redes de trata de personas en México. Estas rutas de redes de trata de personas en México nos establecen a Michoacán como un estado de tránsito. Un estado de tránsito en donde los principales municipios con este factor los vamos a encontrar entre Morelia y Lázaro Cárdenas. El puerto de Lázaro Cárdenas es el puerto más importante del Pacífico. Es un puerto que se ha venido impulsando desde hace 10 años para convertirse en eso. El puerto más importante del Pacífico, que se busca que traiga inversión a la costa michoacana para poder impulsar a Michoacán desde este punto, desde el puerto. ¿Qué se ha obtenido? Lamentablemente no se ha obtenido este impulso. Todos recordaremos uno de los cargamentos
de mayor metanfetamina que fue decomisado en el país fue en el puerto de Lázaro Cárdenas. Es decir, el puerto de Lázaro Cárdenas tiene un impacto enorme. Llegan buques de todo el mundo y salen buques a todo el mundo desde este puerto de Lázaro Cárdenas. Es un puerto vital. No por nada, la época previa a que llegara la Comisión para el Desarrollo y la Seguridad de Michoacán, lo primero que se hizo fue asegurar el puerto de Lázaro Cárdenas con la Marina. Son situaciones, ¿no?, que nos dan la situación del impacto que tiene el puerto de Lázaro Cárdenas para nosotros. Y de igual forma, evidentemente, Morelia, al ser la capital, al estar en un punto estratégico donde nos encontramos justo en la mitad para ir a Guadalajara, para ir al DF, y es un punto vital de tránsito para las personas. Tenemos un aeropuerto internacional, nos queda muy cerca Guanajuato, nos queda muy cerca también Guadalajara, y son estos puntos que también es importante analizar. Hablamos de que estamos a un costado de Guerrero con toda esta problemática que tiene, con toda esta situación de delincuencia organizada. Guadalajara con esta situación de que, bueno, de acuerdo al diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en un momento más escucharemos, según ellos no hay trata. Todos sabemos que Puerto Vallarta es un punto rojo en materia de trata de personas. Sabemos que en Guadalajara, de igual forma, es un punto preocupante. En Guanajuato, en donde últimas fechas se está dando un alto índice de mujeres desaparecidas, hay mucha industria, también podemos encontrar explotación laboral. Y colindamos con el Estado de México que tiene la mayor problemática de feminicidios en el país, el mayor número de mujeres desaparecidas en el país, y es un estado con el que colindamos. Al preguntar en los municipios que colindan con el Estado de México si encontramos estas situaciones de mujeres desaparecidas en sus municipios, nos dicen que no. O sea que aquí pasa algo. O el efecto de la desaparición de mujeres michoacanas en estos estados que colindan con el Estado de México, o aún no se está dando, o ya se está dando y las autoridades no lo están advirtiendo. Si aún no se está dando, es un momento para poder empezar a trabajar y evitar que este fenómeno que tanto afecta al Estado de México nos llegue a nosotros, poder actuar. Y si ya se está dando, pues entonces visibilizar el problema para hacer algo. Porque mientras no lo estemos visibilizando, evidentemente la problemática continuará creciendo. Sigue, por favor. El diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México, este es un diagnóstico que lo crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el cual trae información que proporcionaron las diferentes procuradurías de los estados que corresponde al año de 2009 a junio de 2014. En esta información, los estados que estamos analizando son nuestros colindantes, Michoacán evidentemente por ser el tema que hoy tenemos, en donde nos refiere que en el año 2009 hubo 3 averiguaciones previas, en el año 2010 hubo una averiguación previa, en el 2012 hubo 2, en el 2013, hubo ninguna, y en el 2014 ninguna. Así que ¿qué encontramos? Que parece que en el 2012 y el 2013 no hubo esta problemática, o eso parecía. En cambio, en el Estado de México, el Estado de México no nos refiere por años, pero sí nos da un total de 46 averiguaciones previas, lo cual es un número muy grande. En Guerrero nos refiere que en el 2009 hubo 4 averiguaciones previas, en el 2010 hubo 2, en el 2012 hubo 1, en el 2013 hubo 4 y en el 2014 hubo 5. Aquí sí podemos apreciar, ¿no?, cómo ha venido creciendo. Una vez que las autoridades ponen atención a este delito, evidentemente se empieza a reflejar en sus números. En Guanajuato hubo 3 en el 2009, 6 en el 2010, 3 en el 2012, 7 en el 2013 y ninguna hasta junio del 2014. Podemos advertir con ello que nuestros estados colindantes sí están reflejando casos de trata de personas. Qué casualidad, ¿no? Los colindantes sí, pero nosotros no. Los colindantes van a la alza, pero nosotros vamos a la baja. ¿Se está haciendo bien el trabajo o no se está haciendo el trabajo? Y por eso estos números.
que es una situación que nosotros debemos analizar, que las autoridades deben analizar para saber quién no está haciendo bien la chamba o qué estamos haciendo bien que está bajando el problema. En lo personal creo que no se está haciendo el trabajo. El estado de Colima es un estado muy peculiar, es un estado sumamente pequeño, también es nuestro colindante, y el estado de Colima tiene la peculiaridad de que la única averiguación previa que tienen fue la única consignación que realizaron y la única sentencia que tienen. Es decir, tuvieron un caso pero lo hicieron bien, a diferencia de todos los demás. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las consignaciones y las sentencias. Michoacán, de esas 6 averiguaciones previas, no se realizó ninguna consignación. Ninguna. Es decir, se llevó a cabo la investigación, dijeron eso es trata, pero no se consignó. Evidentemente no hay una sentencia. El Estado de México, de las 3 consignaciones que realizaron, obtuvieron 7 sentencias. Guanajuato, de 2 consignaciones que realizaron, obtuvieron una sentencia, la mitad. Guerrero obtuvo 3 sentencias. Colima, como les comentaba, no fue el único caso que tuvieron y se concretó con una sentencia. Jalisco, Jalisco reporta que no tiene casos. Y el Distrito Federal, que es uno de los más antiguos en esta temática, que si lo están haciendo mal, si lo están haciendo bien, pues bueno, ahora sí que parte de las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil tendrán su punto de vista. Las consignaciones llevan 55 consignaciones, únicamente 23 sentencias. Es decir, que no lo están haciendo tan bien, porque se están yendo muchos. O están consignando a gente que no tuvieron que haber consignado. Siguiente. Las víctimas. Regresando nuevamente al tema de Michoacán. Las víctimas que estamos hablando son únicamente 6 víctimas en todos estos años, de 2009 a junio de 2014. Bien poquitas, ¿no? Estas 6 víctimas nos refieren que todas fueron por explotación sexual. Todas. Es decir, que en Michoacán no se da otro tipo de trata. O la realidad es que no estamos viendo que hay otras modalidades y nos vamos a la que más se advierte. Es trata sexual y sobre eso. O sea, se acabó. Y es un punto donde tenemos regiones como Tanoato, como Yurecuaro, como Aquila, como Huetamo, en donde está llegando esta gente de Oaxaca, de Guerrero, en donde van los más pobres del estado a buscar una oportunidad durante 3 meses que dura la cosecha y que se están siguiendo las rutas. Evidentemente algo no estamos haciendo. El género, fueron 5 personas de sexo femenino, 5 mujeres y uno sin información. Así nos arroja el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, principalmente son mujeres. Y pareciera que esta estadística nos da la línea que siempre hemos escuchado, ¿no? La trata de personas, sí, es explotación sexual. Y las víctimas, sí, son mujeres. Que es esta parte donde podemos advertir la falta de capacitación de nuestras autoridades. La edad nos refieren que 3 son mayores de edad, 3 sin información, los que nos podría hacer suponer que son menores de edad. Entonces, en esta parte va muy balanceado. Mientras tanto, ¿dónde podemos encontrar víctimas michoacanas en otras entidades federativas? Las vamos a encontrar en Baja California, en Guanajuato y en Querétaro. Pero ¿cómo llegaron estas víctimas michoacanas a estos estados? Guanajuato es uno de nuestros estados colindantes. Evidentemente, la población a buscar oportunidades de empleo tiene que emigrar. Esta migración los hace vulnerables. Y en esta vulnerabilidad, caen víctimas de la trata de personas. Querétaro, que es uno de los estados con mayor industria, que a últimas fechas también viene presentando índices de delincuencia muy altos, y también encontramos a víctimas michoacanas. Las víctimas van en busca de oportunidades y lamentablemente caen en las redes de la trata de personas. Y Baja California, que es un estado que sí nos queda bien lejos, pero también debemos de recordar que la ruta de los migrantes michoacanos jornaleros nos lleva también hacia Sinaloa y hacia Baja California. Y en este recorrido que se van haciendo pueden caer víctimas de la trata de personas. Siguiente.
El 28 de enero del 2014, el Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán anunció que se crearía la Fiscalía Especializada contra el Trata de Personas. Al día de hoy sigue sin existir. Es decir, este procurador ya se fue, anunció ante el Congreso del Estado que se iba a crear, que en el término de 90 días se crearían fiscalías especializadas. Lamentablemente no se crearon. Que es por situaciones de presupuesto, de falta de personal, de falta de capacitación. Lo entendemos. Michoacán, como lo hemos venido refiriendo, es un estado pobre. Es un estado que tiene muchas carencias. Es un estado en bancarrota, si lo quieren ver así. Y es la realidad, estamos en bancarrota. No por nada el próximo gobierno ha anunciado suprimir 5 secretarías para ahorrar dinero. Porque sí, la realidad es que se tiene que ahorrar. Pero la realidad es que la Procuraduría necesita presupuesto para estar operando. Necesita presupuesto para contratar personal. Necesitan capacitar a sus ministerios públicos, a su policía investigadora, a sus peritos. Pero eso es una realidad, el procurador lo anunció, no se creó, y esto creo que también contribuye en parte al poco número de averiguaciones previas y al poco trabajo que se esté realizando en esta materia de trata de personas. Actualmente, quien se encarga de atender las denuncias en materia de trata de personas es la Unidad de Violencia Familiar y Delitos Sexuales. Es decir, aparte de que tienen que atender todas las situaciones de violencia familiar, que es muy grande, los delitos sexuales, que también lamentablemente son índices muy altos, tienen que atender el tema de trata de personas. Y que los ministerios públicos, entre que no se dan abasto, entre que tienen la falta de preparación, pues evidentemente no se está haciendo un buen trabajo. Este anuncio ya le corresponderá al nuevo gobierno, que para quienes no sepan, el nuevo gobierno estará entrando en posición el 1 de octubre, así que es una tarea que ahora les tocarán a ellos impulsar esta situación de la problemática de trata de personas. Un punto bueno, o bueno, en lo personal considero que es un punto bueno, el gobernador al momento de dar su primer discurso como gobernador electo, manifiesta que el tema de trata de personas va a ser un tema prioritario para su gobierno. Esperemos que sea así, que sea una buena voluntad y una obligación de trabajar en el tema. Pero bueno, hasta no ver que se está verdaderamente haciendo cosas en la temática, pues no podemos creer, ¿no? A los políticos les escuchamos mucho y por eso a veces no creemos en ellos, o así no es que nunca creemos ya en ellos. Pero esperemos o tengamos fe en que sí va a ser así, que se va a trabajar la temática de la trata de personas, que se van a agregar estas unidades y que se empezará a realizar un trabajo para que no haya más michoacanos víctimas de trata, ni en el estado ni fuera de nuestro estado. ¿Cuáles son las dependencias que cuentan con programas y presupuestos en materia de trata de personas? Lamentablemente, la única secretaría que cuenta con un programa y un presupuesto asignado así como tal para el tema de trata de personas es la Secretaría de la Mujer. Es la única que se ha preocupado en esta temática. Se crea en el 2012 con un presupuesto de, si no mal recuerdo, 180,000 pesos, que tal vez me podrían decir pues es nada, pero bueno, ya es algo. En el 2013 con ese presupuesto, en el 2014 con la gran cantidad de 39,000 pesos, porque se vino un recorte presupuestal a todas las dependencias y se tuvo que bajar presupuesto o eliminar programas que no fueran vitales. En esta línea, si no hay trata en Michoacán, si tenemos estos números, pues entonces no es vital y bajan el presupuesto y lo bajan a 39,000 pesos. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran puesto en ceros? Que para el 2015 hubiera desaparecido el programa. En el 2015, les voy a hacer franco, no traigo los números de cuánto lo dieron. Se les solicitó la información pidiendo cuánto era el presupuesto que les habían asignado para este año. No nos han contestado todavía, así que bueno, esperemos esta respuesta de cuánto presupuesto asignaron, que la realidad tal vez si les lo plantearon van a ser 60,000 pesos, que también es prácticamente nada. Prácticamente para viáticos, porque con ese dinero no puedes ni siquiera contratar personal o para emprender 2 o 3 actividades pequeñas. Pero es la única dependencia
Estamos hablando de que en la ley de trata de personas de nuestro estado de Michoacán se establece que deben de tener injerencia en el tema del DIF, Secretaría de Gobierno, Procuraduría, Seguridad Pública, Secretaría de la Mujer. Y de estos 5, el único que se preocupó fue la Secretaría de la Mujer. El DIF, que es de las secretarías o de las dependencias que tienen más alto presupuesto, no le designó presupuesto para su ejecución. Procuraduría, con este cambio del nuevo sistema de justicia, le dedicó presupuesto a la capacitación en el nuevo sistema de justicia, pero no en esa temática de trata de personas. Seguridad Pública, evidentemente, no le dedicó capacitación. Y así nos vamos, donde pareciera que a las dependencias del gobierno del estado, pues bueno, no les interesa el tema y se escudan en esta parte de falta de presupuesto. En la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado, el tema se le encarga a la Unidad de Derechos Humanos. La Unidad de Derechos Humanos, si bien es cierto, se ha preocupado mucho en la temática, ha capacitado a su personal, pero no han emprendido acciones de prevención. Es decir, si bien es cierto, se capacitaron ellos, pero lamentablemente esta capacitación no se ve reflejada hacia afuera. Y si no se refleja hacia afuera, pues nada sirve el trabajo. Pero esta es una unidad que sí ha capacitado a su personal, que sí tiene gente capacitada. ¿Cuál es otra situación? Viene el cambio de gobierno y la gente capacitada pues ya se va, llega nueva gente, otra vez en la misma dinámica, a conocer cuál es la problemática, cuál es el tema, quiénes son estas organizaciones que me están buscando, si confío en ellos o no confío en ellos, y otra vez, ¿no?, a aplicar piedra para que entre primero a la mesa del jefe, empezar a ver si es un tema importante, si no es un tema importante, si estas personas que me están diciendo que es un tema prioritario, a ver qué trabajo han hecho, si puedo confiar en ellos o no. Y otra vez es un trabajo de un año, de que ellos tomen conciencia, otro año u otros 2 años en los que se capacitan, y hasta dentro de 3 o 4 años vamos a empezar a ver nuevamente que se empiezan a emprender acciones. Pero para esto ya prácticamente se nos fue un gobierno. Y lamentablemente esta falta de continuidad pues nos viene afectando a todos. Siguiente. La ley de trata del Estado. Nuestra ley que tenemos actualmente de trata del gobierno del Estado, del Estado de Michoacán, fue creada el 1 de enero del 2012, hace ya 3 años. Su reglamento, cuando tenía que haber salido en 90 días, surge hasta el 18 de octubre del 2013. O sea, tardó más de un año en lo que saliera este reglamento. Posteriormente, esta ley y este reglamento nos establecen que se deberá crear un comité intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas en el estado de Michoacán, el cual coordinará a las dependencias que hace un momento les mencionaba, a fin de que todos intercambien información, puedan emprender acciones en conjunto para prevenir, perseguir y erradicar la trata de personas en el estado de Michoacán. Pero este comité no se instala hasta el 2 de junio del 2015. Entonces, 3 años después, cuando se tuvo que haber instalado en 120 días, 3 años después se instala este comité. Estamos hablando de que tiene prácticamente 2 meses. Y la nueva ley de trata de personas del Estado ya está próxima a salir. ¿Qué quiere decir? Que solo crearon esta comisión para la foto. Tenían que sacar la foto, dijeron, nosotros sí lo instalamos, este gobierno actual sí lo instaló, y yo ya me voy porque ya viene la nueva. Y ya que le toque al siguiente gobierno a realizar otra vez, que venga su reglamento, nuevamente que se cree una comisión estatal, que así lo prevé la nueva ley, una comisión estatal que tendrá que instalarse nuevamente con nuevos funcionarios que no conocen el tema, muchos de ellos, que tendrán que empaparse nuevamente en la materia para empezar a trabajar. ¿Cuál es la problemática?
Mientras tanto, las víctimas siguen surgiendo. Mientras tanto, se siguen enganchando a las víctimas. De acuerdo al diagnóstico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Michoacán ocupa el segundo lugar en víctimas mexicanas en el extranjero, únicamente superado por Puebla. Que me podrán decir, oye, pero si Tlaxcala también tiene un montón de víctimas. Sí, pero el diagnóstico nos dice que los michoacanos ocupamos el segundo lugar. Como les digo, ¿no? Michoacán está en los primeros lugares de todo lo malo, lo cual es lamentable. Se establecía también dentro de esta ley un programa estatal para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas. Este programa estatal no se ha creado. Nadie se preocupó en crear un programa estatal. Hubo las buenas intenciones, la Secretaría de la Mujer giró información para que se empezara a trabajar, Seguridad Pública giró también información para que se empezara a trabajar, la Unidad de Derechos Humanos de Secretaría de Gobierno también buscó impulsar, pero pues no era un tema prioritario, así que ahí se quedó. Había otros temas más importantes que atender. Finalmente, esta ley también establece que se debe crear un sistema estatal de datos y registro en materia de víctimas de trata de personas. En este registro nos habla de que la Procuraduría del Estado se encargará de su administración. La realidad es que tal programa no existe. Es decir, en esta ley hubo un montón de buenas intenciones que ahí quedaron. Se tenían que haber ejecutado, evidentemente se tuvieron que haber ejecutado, pero todo quedó en eso, en una buena voluntad que dijo la ley. ¿Cuál fue la excusa de la Procuraduría? No hay presupuesto, y en eso nos vamos. Y esa pareciera una excusa de siempre, no hay presupuesto. Cuando hay dependencias que ya tienen bases de datos, que de igual forma únicamente se podrían ajustar con los requerimientos que establece la ley, a fin de que se puedan aplicar. El CONAVIT tiene la administración del banco de datos para mujeres víctimas de violencia. En el Estado existe ya un banco de datos para mujeres víctimas de violencia. Y de hecho, este banco de datos que ya está creado tiene un apartado para mujeres desaparecidas, tiene un apartado para víctimas de trata, pero son apartados que no se han activado. ¿Por qué? Por la falta de colaboración o por el desinterés. No se tiene que gastar más dinero porque ya existen los sistemas, ya están creados. Alguien se lo cargó a su presupuesto y ya lo hizo. ¿Qué faltaría? Únicamente la colaboración, que es uno de los temas importantes que más adelante mi compañera Julia lo abordará. Pero ya está. No podemos decirnos que no hay presupuesto para crear algo que ya está creado, o para qué queremos crear algo que ya está hecho. Y es más bien compartir la información y empezar a subir la información. Es así de sencillo. Una de las situaciones que también debemos de tener en claro fueron los cambios de gobierno que sufrimos en estos últimos años. Es decir, en un periodo de 3 años tuvimos 3 gobernadores. Primero, el gobernador electo, el gobernador constitucional, pide licencia, entra un interino, después el interino regresa al constitucional. Y en estos inter, evidentemente viene un cambio de personal. La gente de confianza de un gobernador se retira para que entre la gente de confianza del otro. Después regresan y vuelven a vencer en el bloque. Después llega un comisionado a poner orden. Y finalmente se designa un gobernador sustituto, quien llega también con su gente de confianza. En el último año, prácticamente en lo que aprendieron, se les acabó el gobierno. Y en lo que aprendieron, se les pasó esto que habían aprendido. Eso es una realidad que de ahí podemos explicar por qué estamos en los primeros lugares de todo lo malo. Siguiente. La ley para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas en el estado de Michoacán, que es la nueva ley que viene, que estará a punto de salir. Yo creo que el próximo mes ya tendremos esta nueva ley. En nuestra nueva ley también se está hablando de qué dependencias deberán de coordinarse, que esperemos que en esta ocasión sí haya esta coordinación. Nos piden de igual forma crear un sistema
crear un programa estatal, crear un comité estatal a fin de que se logre esta vinculación entre dependencias. Pero bueno, si anteriormente tardamos tanto en un reglamento, en empezar a cumplir los requisitos que nos decía la ley, pues lamentablemente también hay muy buenas expectativas para que esta ley se vaya rápido y empecemos a ver cambios reales, porque al final de cuentas de nada sirve que exista la ley, como hay muchísimas leyes, pero que no tienen un impacto en la sociedad, que es el impacto que necesitamos. Y en un tema tan importante como la trata de personas, evidentemente necesitamos ver que se está haciendo algo. Necesitamos ver que a los que les toca, a los que nos toca, estemos trabajando y haciendo un cambio. Siguiente, por favor. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas. En mayo de 2015 surge la convocatoria para que se designen los comisionados de esta ley, de esta Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que es su similar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal. Aquí tendrán que atender todos los delitos del fuero local. ¿Qué pasa con esta convocatoria? La convocatoria surge en mayo de 2015. Se suponía que en el término de 15 días se estaría publicando en el periódico oficial de la Federación los candidatos para ocupar esta comisión. Y es apenas hasta el 12 de julio que salen quiénes son los candidatos o posibles candidatos para ocupar esta comisión. Entre estos candidatos encontramos 9 candidatas y 5 candidatos, 14 personas que están buscando ser parte de esta Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que también le tocará el tema de trata de personas. De estos 14 personas que están buscando, se crearán ternas, es decir, se designarán de estas 14 personas, pasarán el filtro y solo quedarán 9 personas para crear 3 ternas a fin de que se designe un comisionado. Y las comisionadas o comisionados que sean designados durarán en funciones 4 años, pudiendo ser electos en un periodo similar. Solo en una ocasión podrán ser reelectos. Y a ellos también les tocará esta temática, el tema de la trata de personas. Y también tendrán que capacitar a sus equipos. ¿Qué sucede? Ejemplo, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tenemos actualmente, son 12 personas que deben de atender a todo el estado. 12 personas. Cuando se presentó lamentablemente los hechos de hace algunos días de Ostula, en Aquila, para quienes no sepan, se detuvo a uno de los policías comunitarios. En esta detención hay un bloqueo, parece ser que los militares disparan, muere un niño, hay varios lesionados. Inmediatamente la comisión se traslada para allá. Y hay tanta gente a la que hay que atender que toda la comisión se va para allá. Lo que es evidente que no tienen personal suficiente para atender a todo el estado. De ahí la importancia que surja esta comisión estatal, pero que en este momento esta comisión estatal no tiene presupuesto designado por el Congreso. Es decir, que a los nuevos diputados les tocará designar un presupuesto para que ellos puedan operar, y que van a operar atendiendo a las víctimas de un estado que tiene pero infinidad de víctimas, en un estado donde hay muchos desaparecidos, muchas víctimas de muchos delitos, y vamos a ver si el presupuesto que se les asigna, si el personal que se asigna va a alcanzar para atender a todas las víctimas de nuestro estado. Es una tarea bastante difícil, pero bueno, se tiene que hacer y esperemos que se haga bien. Siguiente, por favor. Aquí quise poner algunas notas de algunos operativos que se han realizado en Michoacán. Estas notas son relativamente recientes, de junio de 2014. Es la primera nota, Tuti Cuadratín. La nota establece: encarcelan a 3 por trata de personas. Así anunció la nota en Cuadratín el 7 de julio del 2014. Establecían que se hubo un operativo conjunto entre fuerzas estatales y fuerzas federales, en donde se rescataron a supuestas víctimas de trata de personas y se detuvieron a supuestos tratantes.
se hace una nota, como hay muchas que sacan las autoridades, haciendo ruido como si sí se estuviera trabajando. Pero lamentablemente, en la otra fecha es el 14 de junio del 2015, una sala absuelve a aquellas personas que habían procesado, estableciendo que no se encontraban los elementos del delito. Así que, ¿qué creen? Que no eran bastantes, que estuvieron un año en proceso y el asunto se cayó. ¿Estamos trabajando o no estamos trabajando? Podrán decir, sí, sí estamos haciendo operativos, pero no se vale hacer ese tipo de operativos como se han hecho en el Distrito Federal, donde nada más llegan, revientan, dicen rescatamos a 50 víctimas y ya. ¿Por qué? Porque de igual forma alguien recibe la presión, oye, tienes un problema de víctimas de trata, que es algo que pudiera pasar en Michoacán, ¿no? Después de escuchar que hubo un rally contra la trata de personas, que hubo un foro, que hubo una función de cine, que hubo actividades, que alguien se sienta presionado y le diga al procurador, o mejor dicho, al encargado del despacho de la Procuraduría, porque no tenemos procurador, al encargado del despacho, oye, ¿sabes qué están diciendo que hay trata? Así que móntate algo. Ok, yo lo armo, llaman a fuerzas federales, montan operativos, revientan 10 centros, van a decir, oh, rescatamos 70 víctimas. Y ya, tú sacaste la nota, dices que tienes 70 víctimas, que 5 eran centroamericanas, que 50 eran menores de edad, pero la realidad es que los procesos se caen. ¿Por qué? Porque no hay una investigación, porque todo surge al vapor, porque alguien siente la presión, le jala a la Procuraduría le ordena a sus ministerios públicos, y los ministerios públicos giran oficios, les dicen a su policía ministerial, vamos a hacer esto, y nos vamos todos. Y ya cuando se reventó, ya cuando se hizo la operación, ahora sí tenemos aquí a 50 víctimas, a 20 posibles tratantes, y ahora ¿qué hago? Pues declárame a todos. Y apúrate porque se te vence el término. Ay, pues si fuera poco, apúrate porque el procurador quiere su nota informativa, porque va a salir a la prensa. Y todos corriendo, y esas 10 gentes a las que le encargaron, pues andan en friega, pero tienen que resolver. ¿Qué provocamos? Únicamente que los casos se caigan. Que tal vez si había víctimas de trata de personas, tal vez sí. Que tal vez si había tratantes, tal vez sí. Pero al no realizar una investigación, los casos se caen. Y eso es una realidad que pasa en todos los lugares donde no hay una investigación previa. Porque es muy, muy importante las investigaciones. Es la piedra fundamental. Si no se revisa, se van a empezar a caer los casos. ¿Y cómo se van a realizar cuando no tenemos a las personas capacitadas? Cuando le decimos al que está atendiendo violencia familiar, ¿qué crees? Va a haber algún asunto de trata, tú lo vas a atender. Y nada más abre su escritorio así del pilar de expedientes que trae y dice, pues ahorita lo hacemos. ¿Por qué? Porque también los ministerios públicos se ven sobrepasados en la carga de trabajo. Muchas veces decimos, es que el ministerio público no sabe. Es que ese ministerio público siempre atiende mal a la gente. Sí, pero no vemos que los ministerios públicos en ocasiones trabajan 12 horas, trabajan hasta 20 horas, que no es una justificante. O sea, francamente no es una justificante, pero se necesita al personal adecuado. Al final del día, todos nos dedicamos a lo que nos gusta. Y si no nos gusta lo que hacemos, pues vamos a hacernos un lado y alguien más que lo haga. Es así de sencillo. Todos tenemos necesidad, sí, claro, todos trabajamos por necesidad. No habrá o existirá la persona que trabaja porque le gusta trabajar, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría trabajamos por necesidad. Pero si no vamos a hacer bien lo que nos toca, pues es mejor hacernos un lado para que alguien entre y lo haga bien. El tema de trata de personas no a todos les gusta, evidentemente. En las dependencias muchos dicen, es que es un tema bien feo. No, es que es un tema peligroso. Sí, pues, pero alguien lo tiene que hacer. Que se ocupe un perfil adecuado para que la gente lo haga, evidentemente. No va a entrar cualquiera a hacerlo. No habrá el que te diga por necesidad, sí, yo voy a mí, decídmeme, yo lo voy a hacer. Y a la mera hora, ya cuando estando ahí, dice, no, es que está bien feo, es que ya me amenazaron, ¿sabe que yo ya me voy?
Y eso no puede ser. Quien esté debe estar comprometido en la temática para hacer su chamba bien. Les comento, esta es una de las notas que pude advertir. Hay otras notas en internet. Si ustedes buscan, si lo googlean, víctima michoacana de trato de personas, les van a salir una serie de notas. Una de las notas que recuerdo que vi, lo busqué en las páginas de los tribunales, que es información pública. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. Y hacía referencia a una víctima michoacana que fue enganchada en Michoacán y explotada en Coahuila y que allá la rescatan. Una de las notas más recientes de marzo de este año nos refieren a un operativo que realizó la Procuraduría General de la República, la Delegación de Tlaxcala, en donde rescata a una víctima michoacana. Entre las víctimas que rescató, una era michoacana. Y hace la referencia esta víctima michoacana que ella fue enganchada en Michoacán y trasladada a Tlaxcala. Es decir, aquí le engancharon. No estaba de que se fue al DF y allá conoció a alguien, le enganchan en el DF y se la llevan a Tlaxcala. O sea, la realidad es que fue aquí. Y es esta información que se debe de conocer o que se debe de compartir entre quienes deben de saber, porque es a ellos a quienes toca realizar el trabajo de prevención. Si ya se están dando casos en donde se están enganchando en Michoacán, entonces hay que poner atención. ¿Cuántos casos más hay? ¿Cómo se está enganchando? ¿En qué lugares se está realizando? ¿Cuántas víctimas más michoacanas hay que se están llevando de aquí? Porque es muy fácil decir, es que fue en otro estado, ahí no se hagan bolas. Es muy sencillo. Pero la problemática la tenemos aquí y es algo que debemos de tener. Siguiente, por favor. Bueno, de mi parte sería todo. Gracias por su atención. Y los datos de contacto de nuestra organización los encuentran en Facebook como Eclosión Hallado de la Libertad AC y al correo eclosionac@gmail. De mi parte sería todo. Entonces pasaremos a la ronda de preguntas.